Bueno, pues buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta mesa que hay, bueno, simultánea a otra. Supongo que todos los que estáis aquí sabéis que venís a la de historia, digo, porque la de pantallas estaba arriba. Y bueno, muchas gracias por escucharnos a estas horas. Y dar gracias a la organización, muy especialmente a Ana Moreno, porque sabemos que hemos mareado mucho con esta mesa. El grupo del Centenario, pues bueno, teníamos mucho interés en que esta mesa y la de mañana, que sería una especie de continuación, ¿no?, de esta, bueno, pues ¿no?, que nos dieran un lugar en el Congreso, porque bueno, pues, como sabéis que estamos de centenario, ya se ha dicho muchas veces, pues por eso darle especialmente las gracias a Ana Moreno, además de todo el comité organizador, porque es verdad que nos hemos a veces un poco pesados. Muchas gracias. Bueno, me da un poco de respeto presentar a estas 4 personas que conocéis prácticamente todos. Por eso, bueno, no voy a hacer un currículum muy extenso porque si no hablaría yo más que ellos y no es cuestión. Pues son 4 personas muy significativas para la EN, como sabéis: Colina, Huertas, Desviat y Comelles, que probablemente a todos también les conocemos por el nombre, pero bueno. Y solo por el nombre de pila, quiero decir, solamente los conocemos. Y bueno, pues eso, es un honor presentarles porque todos, de alguna manera, me han influido en mi trayectoria profesional, han sido maestros, jefes, ¿no?, personas a las que admirar y que, bueno, pues algunos los conozco casi desde que empecé a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, voy a ir presentando cuando vayan subiendo, porque yo creo que luego, para poder ver, van a querer bajar. Entonces, cuando ya suba cada uno, para no hacer así todos los currículums de corrido, ¿vale? Entonces, el primero en hablar es Comelles, Josep María Comelles. Él fue psiquiatra en otra vida, ahora es antropólogo, ¿no?, es profesor emérito de antropología social en la Universidad Rovira i Virgili. Pertenece a la EN desde el año 80, creo recordar. Y bueno, no puedo citar todos los libros porque no puedo poder citar los libros de casi, ¿no?, de todo lo que han hecho, pero sí que quería enumerar especialmente La razón y la sinrazón, porque ese libro, que tiene como subtítulo Asistencia psiquiátrica y desarrollo del Estado en la historia contemporánea, de 1988, se ha convertido, para los que hemos trabajado un poquito en historia, en un clásico, ¿no?, como recordábamos en las jornadas de historia de la sección de historia hace unos años, en un clásico para todos. Entonces, sí quería especialmente recordarlo. Luego tiene un grupo de antropología muy movido en la universidad y, a pesar de que está jubilado, pues bueno, sigue ahí dando el callo, ¿no? Si queréis ahora, nos vamos todos allí, ¿vale? Me quedo yo aquí para moderar un poquito y, ¿vale? Digo, si queréis ver por ver la presentación. O no, si os queréis quedar aquí, ya está, ¿no? Sí, funciona. Bueno, buenas tardes a todos. Primero de todo, toca agradecer a la AEN que me haya invitado a participar hoy aquí. Yo soy socio de la AEN desde 1980. Tengo la colección completa de la revista en mi casa, la colección de libros. Me falta alguno de las traducciones de historiografía psiquiátrica que organizó Fernando Colina, pero algunos solo. Y me hace mucha ilusión estar hoy aquí. Ilusión por 2 razones. Primera, porque en esta casa se fundó la antropología española en el siglo XIX por un grupo de anatomistas, González de Velasco y otros, y gente de esta casa, o sea, que estaba en esta casa, también vindicó la presencia de la antropología en la Universidad Española. No lo consiguieron del todo, pero creo que hay que recordarlo. Después, claro, agradecer a Olga Villasante, que, pues sí, a Olga la conozco, yo creo, desde hace unos 30 años o más. Era muy joven, muy joven, muy joven. Hizo una tesis sobre el certamen frenopático que organizó Ginei Partagás en 1883, que sigue siendo una obra de referencia, porque yo creo que lo hizo tan bien que casi nadie más ha abordado el tema, lo cual pues, es un signo de que también esa tesis, a pesar de la dificultad de accederla, es un clásico. De frenópatas a psiquiatras. Cuando me plantearon estar en Cuando me plantearon estar en esta mesa, pensé que mi aportación podía ser un hecho
realmente importante. La Asociación Española de Neuropsiquiatría es el primer intento más o menos consolidado de construir especialidad, la especialidad de psiquiatría en España. Y de lo que voy a hablar va a ser de cómo se llega a este punto. De hecho, me voy a parar en diciembre de 1924, que es el momento en que se funda la AEN en Barcelona, y dejaré algunas preguntas al final, en la última diapositiva, para lo que pueda venir después. Mis compañeros completarán este panorama porque nos habíamos puesto de acuerdo en repartirnos la tarea de hoy y darle una cierta continuidad. La primera, por favor. Ah, sí, espera, ya está. Yo creo que el argumento principal que hay que atender... No, a la primera, esta. Sí, ya lo tengo yo. No, ya lo tengo yo. Es el fracaso de la psiquiatría española como discurso orgánico del Estado. El concepto de intelectual orgánico viene de Antonio Gramsci, se ha utilizado más o menos en España, no mucho, pero es un concepto interesante para entender cuál ha sido el modestísimo papel que ha tenido la psiquiatría en el desarrollo del Estado en España, antes y ahora, y que en cierta manera explica muchas de las quejas que seguramente en el congreso de esta semana de la AEN habrán aparecido en un sentido o del otro. Y la pregunta que nos hemos de hacer, la pregunta de investigación que nos hemos de hacer es si los psiquiatras españoles han sido intelectuales, podríamos decir que a lo mejor no, y si han sido orgánicos, y habría que contestar si sí o no. Para mí, los psiquiatras españoles no fueron orgánicos, porque había una contradicción profunda entre el modelo de Estado liberal en España y el significado que en el Estado liberal europeo tiene el discurso, la psiquiatría y el alienismo. Esto va a producir una fragilidad en el sistema que va a impedir que el Estado asuma esa realidad, la locura, por razones probablemente ideológicas, dicho de una manera un poco pedestre, solamente porque esto tiene que ver con, no sé si decir casi con Menéndez Pelayo, y con este discurso conservador católico, que hace que en un momento determinado al Estado la locura no le interese, más que como un problema modesto forense. ¿Quiénes son los fundadores? Los fundadores he puesto 4, Monlau, Pimo List, Esquerdo y Ginés Partagás, Esquerdo en Madrid, los otros 3 son catalanes, porque seguramente son los 4 personajes de los que se puede considerar que hay un punto de partida. El punto de partida... Ahora tengo que volver para atrás. ¿A qué? Vale, sí. No, ya está. Las aspiraciones orgánicas nacen con un primer texto, que es la traducción que hace Monlau en 1840 del Manual de Construcción de Manicomios de Brière de Boismont. Ese manual, cuando se presenta en Bélgica, ya tenía una intención de plantear un modelo asistencial en el Estado liberal moderno. Es lo que de alguna manera precede a la Loi des Aliénés francesa de 1838 y es casi un poco más tardío que la Poor Act británica. Pero en todo caso, el discurso orgánico, los 2 discursos orgánicos gordos o con pretensión de orgánica son este texto que está aquí a la izquierda, que es el Plan para la Construcción del Manicomio Modelo en Barcelona, de Ginés Partagás, que lo presentó a la Sociedad Barcelonesa de Amigos del País en el 46, no ganó, porque ganó Pimo List, que fue el que redactaría 10 años más tarde el proyecto médico razonado del Manicomio de Santa Cruz. El proyecto médico razonado no es también un proyecto constructivo, pero es sobre todo un proyecto con voluntad orgánica. Permanentemente Pimo List está refiriendo al significado que tiene que tener para el Estado la asistencia a los locos, a los dementes o a los maníacos. Sin embargo, la paradoja, el proyecto se plantea, por lo tanto, como una estrategia de profesionalización. El manicomio tiene que tener una función docente. Se plantea también la necesidad de tener un papel en la formación posgraduada de los médicos, pero en cambio el Estado no contesta. La ley Moyano de 1857, que regula la Facultad de Medicina, y los 2 decretos del 84 y del 86 no van a incorporar el alienismo dentro del plan de estudios. Modestamente, entre el 84 y el 86 se hace un intento a escala de doctorado, pero que no tiene sucesión,
Pero el caso es que la especialidad de psiquiatría en la carrera de medicina aparece en la Universidad Autónoma de Barcelona en 1933 con mira, se anula esta formación y es el decreto franquista del 44 el que reintroduce la psiquiatría y la psicología médica por primera vez en la historia en la carrera de medicina de una manera formal. Esta falta de presencia del Estado va a dar lugar a una institucionalización muy débil, que implicará privatización del dispositivo asistencial, muy pocos hospitales públicos, el desarrollo de determinadas iniciativas como los congresos frenopáticos a que hacía referencia, el desarrollo de las primeras revistas artesanales, y digo que son revistas artesanales porque corresponden a instituciones concretas. La Razón y la Sin Razón al manicomio de Sant Boi, cerca de Barcelona, y la revista frenopática de Barcelona era el órgano del manicomio de Nueva Belén de Giner y Partagàs. ¿Cómo se formaban los psiquiatras de esta época? En estas instituciones eran los discípulos o de Esquerdo o, en caso de Madrid, y los discípulos de Giner, de Pi Molist o de Pujadas y algunos más, o bien a través de exilios académicos. Bueno, exilio a veces político, otras veces simplemente que o viajaban al extranjero o no se enteraban. Y la palabra psiquiatría no aparece. Estamos en un periodo en donde los franceses hablan del alienismo como la science spéciale, la ciencia especial, pero el caso es que en la literatura que circula por el país el término psiquiatría no existe. En cambio, hay una segunda generación, la primera, por lo tanto, fracasa en el proyecto y el fracaso se expresa clarísimamente, lo expresan tanto Pi Molist como Giner y Partagàs, el primero en el primer certamen frenopático, Pi Molist en la inauguración del manicomio de la Santa Cruz, de la primera piedra del manicomio de Santa Cruz, y va a ser una segunda generación la que va a tener también una voluntad orgánica. Esta voluntad orgánica se va a manifestar de dos maneras, a través del liderazgo y a través de determinadas orientaciones, unas más asistenciales en Cataluña, unas más clínicas en la psiquiatría madrileña. ¿Quiénes son los personajes clave aquí? Es la generación de Artur Galceran, que nace en 1848-50 más o menos, de Antonio Rodríguez Morini, que será el director de Sant Boi, de Domènec Martí Julià, que se formará en el Instituto Frenopático de Barcelona, y van a dar lugar a esta revista, que esta revista corresponde también, esta dimensión artesanal, Archivos de Terapéutica de las Enfermedades Nerviosas y Mentales, Higienoterapia. Es la revista del Institut Pere Mata de Reus, pero que la dirigía Galceran. Esta generación va a hacer el primer paso del proceso de institucionalización, que va a ser la constitución en 1911 de la Sociedad Barcelonesa de Neurología y Psiquiatría, que presidirá Galceran, y que responde a un problema que había sido detectado por el presidente de la Diputación de Barcelona, Enric Prat de la Riba, que había pedido una inspección de los manicomios catalanes que tenían enfermos de Diputación para averiguar si los fondos que se les asignaban tenían un uso adecuado. Esto provocó un escándalo porque en algún manicomio esto no se cumplía, particularmente en Sant Boi, pero esto movilizó a esta generación alrededor de la sociedad barcelonesa de actuar como lobby político. Un lobby político que va a tener su papel importante enseñando a una tercera generación, de la que hablaré enseguida, pero una siguiente generación también muy interesante. Son gente que ya nacen sobre el 70, 80 o más tarde. Son los que incorporan la clínica psiquiátrica, diríamos, de finales del siglo XIX, tanto la teoría degeneracionista o el degeneracionismo como Kraepelin, los que también van a empezar a tener más influencia alemana que francesa, y los que van a alentar el proyecto político de la Mancomunitat de Cataluña de montar un dispositivo asistencial complejo y descentralizado. Esto dio lugar al Sindicat de Metges de Cataluña y esto veréis que tiene un papel significativo en la fundación de la AEM. Empiezan a aparecer revistas. Aparecen como mínimo 4 revistas más. La que hemos visto antes, la Revista Frenopática Española,
que se alienta desde el manicomio de Sant Boi, la dirige Rodríguez Morini, frenopática. Los archivos españoles de neurología, psiquiatría y fisioterapia, en donde están Fernández Sanz, Madrid, pero ya el título es interesante, en el sentido de que aparece la palabra psiquiatría. Es una revista que aparece hacia 1905-1906 y la tercera gran revista de este periodo será Archivos de Neurobiología, que también es un poema. Psicología, fisiología, histología, neurología y psiquiatría. Pero, si miráis el último párrafo, un poco el furgón de cola, están los psiquiatras y psicólogos. Porque los demás es otro rollo. Y ahí están psiquiatras, después, evidentemente, el primero que aparece es Ramón y Cajal, porque es el personaje presentable en aquel momento histórico, y la revista se llama Archivos de Neurobiología. Claro, si ahora criticamos la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, imaginaros de qué podía ir esto en un momento determinado. Este título ahora sería impensable, creo yo. Bueno, no, sería perfectamente pensable a otro nivel, ¿no? La gente que hace neurociencias. ¿Quién está detrás de esto? En el caso de Madrid, Fernández Sanz, Sacristán y más gente, y la Fora, que son gente que estudian dentro de un modelo de lo que podríamos llamar el cajalismo, por lo tanto, que están muy atentos a los componentes clínicos y neurológicos, y por lo tanto esto explica también, en cierta manera, la ambigüedad. ¿Dónde están los límites entre neurología y psiquiatría? Pero todo esto, además, sin un dispositivo formativo con cara y ojos. No hay dispositivo formativo, no hay clases, más que muy excepcionalmente. Hay alguna clase. Manuel Saforcada, que es el catedrático de Medicina Legal y que fue el primer presidente de la AEN, era forense. Pero en Medicina Legal había incorporado seminarios sobre psiquiatría de una manera genérica y llevaba a los estudiantes a visitar 3 manicomios de la zona. El Instituto Frenopático de las Corts, Sant Boi de Llobregat y el Instituto Mental de la Santa Cruz. El que era entonces vicedirector del Instituto Mental de la Santa Cruz es un personaje al que yo he criticado mucho y bastante acerbamente, pero que ahora hay que revisarlo un poquito. Se llama Óscar Torras y Buxeda y funda en el año 22 la primera revista que no hace concesiones. Psiquiatría, revista de medicina mental. Es una revista artesanal. Prácticamente, aunque el secretario de redacción era Luis Valero se muere el año siguiente de haber abierto la revista tiene solamente 5 años de vida, pero es extremadamente interesante. Lamentablemente no está digitalizada, pero se puede consultar, porque contiene un paquete muy importante de textos doctrinales sobre la reforma de la asistencia psiquiátrica, que eran los que provenían del proyecto de la Mancomunitat de Cataluña, redactado entre 1915 y 1920. O sea, hay un gran debate sobre el despliegue de servicios psiquiátricos, hay un debate sobre la necesidad de montar un patronato de enfermedad de parientes o de familias de enfermedades mentales, perdón, es que esto es el Alzheimer que me castiga, pero ya veis qué pasa. Pero en cambio, psiquiatría viene a funcionar como el portavoz de esto. Lo que es más importante en psiquiatría es que tiene una sección en donde explicará los momentos fundacionales de la AEN. Claro, fijaros que aquí estamos hablando de cómo en Cataluña hay un lobby que ya se ha vinculado a la Mancomunitat y que por lo tanto tiene una influencia política directa. En Madrid hay un conjunto de psiquiatras que no están vinculados a la universidad, excepto Cajal, pero que tienen también una actividad intelectual importante. Entonces, lo que va a haber es una conjunción astral, no sé si astral o no, pero de los dos. Sí, 5. El contexto es la disolución de la Mancomunidad. La Mancomunidad se disuelve en junio del 1924, la cierra Primo de Rivera. Se trata de un colectivo todavía en España muy pequeño de profesionales. Estamos hablando de entre 50 y 70 en todo el Estado. Y que la supresión de la Mancomunidad lleva a los psiquiatras catalanes, que eran la mayor parte, están muchos vinculados a partidos progresistas, por ejemplo, Mira era de Acció Catalana,
Y en el caso de los psiquiatras de Madrid van a asumir también posiciones republicanas porque vienen de una tradición republicana. Esta es la descripción extensa de 4 páginas de lo que conduce a la fundación de la Asociación Española de Neuropsiquiatría en la revista Psiquiatría. Y estas 2 fotos son muy interesantes, se las debo a Óscar Azurmendi. Vienen del Fondo del Centro Excursionista de Cataluña, porque Torras era miembro. Y era aficionado a la fotografía, es decir, que las fotos las hizo Torras. Pero esto es de la segunda reunión, visitan Cienpozuelos. Temas pendientes. No tenemos ni un censo, ni un perfil de todos los participantes, de todos los miembros, de los 64 miembros fundacionales. Es un batiburrillo. Es un batiburrillo porque no hay una especialidad en el sentido moderno del término. Se inicia esto justo el año siguiente en que aparece la dictadura de Primo de Rivera. Y por lo tanto hay un viraje hacia el republicanismo. Pero el viraje hacia el republicanismo, ¿qué va a suponer? Que el lobismo no va a poderse ejercer de la misma manera que, por ejemplo, se había podido ejercer en Cataluña entre el 15 y el 24. Y tampoco sabemos porque hay una historia excelente de Pepe Lázaro sobre los orígenes de la AN, pero lo que no sabemos es, aparte de las reuniones y los congresos, no sabemos nada acerca de la correspondencia entre estos personajes, ni de qué nivel de interlocución podían tener con la dictadura de Primo de Rivera. Tampoco hay formación, salvo en la UAB y será en la Universidad Autónoma de Barcelona y será la década siguiente, y no puede hablarse, por lo tanto, de una especialidad consolidada. Bueno, en ese momento se funda la AN, 100 años, estamos aquí, y las preguntas para mí siguen siendo las mismas. ¿Por qué el Estado liberal en España no ha desarrollado políticas específicas de salud mental? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué nunca ha sido esto una prioridad del Estado? Y la segunda, ¿por qué los psiquiatras no han tenido nunca, bueno, incluso yo cuando en mi anterior encarnación, como intelectuales orgánicos en este campo? Más allá del papel que podamos tener en reuniones como esta, a la que os agradezco mucho que me hayáis invitado. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. Ahora te lo diré. Te sientas allí si quieres. Bueno, muchísimas gracias porque te has ajustado perfectamente a los 20 minutos. Bueno, nos ha hecho, ¿no? Porque estamos aquí, ¿no? Con el centenario, pues Comelles nos lo ha explicado muy bien, ¿no? Porque el estudiar las revistas, como ha cogido él, ¿no? Aunque sean artesanales, nos da mucho la idea de dónde venimos y cómo empezamos, ¿no? Entonces, ir viendo cada revista que ibas poniendo nos iba un poquito acercando a ese momento fundacional y, bueno, pues ha sido, yo creo que muy ilustrativo. Ahora vamos a dar paso a Rafael Huertas, que yo creo que tampoco necesita presentación, pero bueno, voy a decir unas palabras igual que Josep Comelles. Es profesor de investigación del CSIC, yo creo que es historiador de la psiquiatría y lo que sí que es más raro, ¿no? Porque él no es psiquiatra y sí que lleva un montón de años también vinculado a la EN. Fue el primer secretario de la sección de historia, ¿no? Cuando Valentín Corcés cogió, ¿no? Crearon o fundaron la sección de historia de la psiquiatría y psicoanálisis. Y bueno, es autor de un montón de obras que no voy a decir porque su currículum es, pues eso, muy extenso. Y únicamente citar 2, que ya las tenéis en el programa, La historia cultural de la psiquiatría del 2012 y Locuras en primera persona, porque son las más recientes, bueno, no las más, pero las que se citan muchísimo y seguramente muchos de vosotros, aunque no os dediquéis a la historia, las habéis leído. Y con eso le doy paso, siguiendo cronológicamente a Comelles, con el título Los archivos de neurobiología y la Asociación Española. ¿Se oye? Sí. Bueno, muchas gracias. Lo primero, gracias a la organización por haber dado cabida a esta mesa en las jornadas. Estoy encantado de compartir la mesa con tan buenos amigos y de manera particular de que sea Olga Villasante la que nos presida y modere. Voy a
retomar un poco más o menos donde se quedaba Comi, ¿no? Que es en la fundación de los archivos de neurobiología. Los archivos de neurobiología se fundan en 1919, el primer número aparece en 1920, parece que es una iniciativa de Sacristán, que la Fora le compra rápidamente, y los dos incorporan a Ortega para formar esa triple dirección. Yo creo que es interesante decir que si los archivos de neurobiología se fundan en el 20, hay dos revistas que se fundan inmediatamente después, que son muy significativas. La primera, en el año 22, la revista de pedagogía de Luzuriaga, y naturalmente en el 23 la revista de Occidente del propio Ortega y Gasset. Comi hacía referencia al cuadro de colaboradores y yo creo que, bueno, ya lo ha dicho él, pero es muy interesante ver cómo Cajal está ahí el primero, precisamente porque de alguna manera, bueno, Cajal, y no solo Cajal, está Marañón, está Negrín, está Novoa Santos, está Mira, en fin, hay una serie de primeras figuras de la ciencia y de las neurociencias en España que de alguna manera vienen a legitimar la iniciativa de estos dos jóvenes psiquiatras de la Fora y de Sacristán, que en aquella época tienen 30 y pocos años, ¿no? Si nos fijamos en este cuadro de colaboradores y vemos las... Bueno, este es el editorial del primer número, donde se hace alusión pues, al magisterio de Cajal y de Simarro, también de Achúcarro, y se plantea, pues, en fin, un poco los objetivos de la revista, que son pues, dar a conocer, difundir las investigaciones tanto de los maestros como de los jóvenes investigadores, ¿no? Pero si no, y también, por otro lado, más adelante la revista va a publicar una serie de suplementos, de pequeñas monografías que también son bastante interesantes. Esta está firmada por Sacristán y esto no sé si se ve bien, pero bueno, son los índices de los primeros números y no sé si se distingue, pero realmente los autores de la mayoría de los artículos son colaboradores, esos colaboradores que hemos visto, ¿no? Es decir, al menos en una primera época, la revista es una revista muy endogámica. Es decir, publican los que están ahí. Es verdad que los que están ahí, como decía Comelles, hay pocos especialistas, son bastante activos en la medida de sus posibilidades y utilizan los archivos para dar a conocer, pues, en fin, sus investigaciones. Investigaciones que tienen que ver con psiquiatría y con neurología, pero de manera especial también con neurociencias. Hay que tener en cuenta que la Escuela de Cajal, los discípulos de la Escuela de Cajal compaginan con mucha frecuencia, el caso de la Fora, pero también de otros muchos, compaginan con mucha frecuencia la clínica psiquiátrica, la neurológica, pero también el laboratorio, haciendo neurohistología, neurofisiología, etc., ¿no? Pero también la revista va a tener un especial interés por los modelos de atención, ¿no? Hay un artículo también de Sacristán del año 21 que es bastante influyente en su momento para la reforma de la asistencia de los enfermos mentales en España, que creo que hemos citado todos mucho. Y luego, bueno, hay una serie, he puesto ahí una serie de trabajos, el Plan Moderno de Asistencia de Alienados, que se repite con varios autores, pues la ponencia de la AEN del año 26, que se publica en la revista, ¿no? Ahí he puesto, está, para el que le puede interesar, está la magnífica web que tiene la revista, se puede localizar este tipo de artículos. Pero lo que quiero llamar la atención es que los temas sobre asistencia y, consecuentemente, la reforma que va a llegar después es un tema importante para la AEN y para los responsables de la revista. La revista, por otro lado, es una revista bastante artesanal. Ahí he marcado, que tampoco sé si se ve muy bien, la redacción de la revista unas veces estaba en el domicilio de Sacristán y otras veces en el domicilio de la Fora. Es decir, era una revista, bueno, pues que salía adelante con mucho voluntarismo por parte de los profesionales que la estaban armando, ¿no?
porque en un primer momento, claro, no tiene relación con ninguna institución ni tiene relación con ninguna asociación. Esto hace que en buena medida los archivos de neurobiología salgan de manera un tanto irregular, ¿no? Por ejemplo, si vemos ahí el año, no lo distingo yo, el año 23, en el año 23 no sale ningún número y luego otros años pues hay ejemplares que se juntan el primero, el segundo, el tercer número para salir, de tal manera que si uno ve la colección completa de la revista, hay ejemplares que son muy finitos, hay ejemplares que son muy gordos, en fin, mantiene una cierta problemática en este sentido. En el año 26, la FORA propone a la AEN se había fundado en el año 24, propone a la AEN que la revista se convierta en el órgano de la asociación. En el año 26 se aprueba en la Asamblea de tal manera que ahí empieza, a cambio de una ayuda económica, la revista la recibirán los socios de la asociación y, bueno, a partir de ahí, pues hay un cierto apoyo y una relación entre la revista y la asociación. En el año 31, y bajo la estela del primer Congreso Internacional de Neurología que se celebra en Berna del 31, se funda la Sociedad de Neurología y Psiquiatría de Madrid, que funda precisamente en la Junta Directiva está otra vez Sacristán, otra vez Pío del Río Ortega y Dionisio Nieto. Es decir, Sacristán y Pío del Río están en archivos de neurobiología y entonces propician para que la revista sea también órgano de esa sociedad y de esta manera, bueno, poder disponer de alguna ayuda económica más. La revista se publica, como he dicho, de manera más o menos irregular y el último número de su primera época al menos se publica en el año 37. El año 37 estamos en plena guerra civil, el gobierno de la República ha pasado de Madrid a Valencia, con ella han ido muchos intelectuales, se ha adaptado el Hotel Palace de Valencia, convertida en Casa de la Cultura, y hay ciertos debates sobre la gestión de la Casa de la Cultura. El propio La Fora publica en Fragua Social un artículo crítico con la gestión de la Casa de la Cultura, donde, digamos, polemiza con Wenceslao Roces, que es un jurista que en aquel momento es militante o dirigente del Partido Comunista de España y subsecretario de Instrucción Pública en el gobierno del Frente Popular. Esta crítica de La Fora es contestada desde el Mono Azul, que es el órgano de la Alianza de Intelectuales Antifascistas, y bueno, queda ahí ese desajuste, ¿no? Algunos autores han dicho que Wenceslao Roces le negó a La Fora, por este motivo, la posibilidad de publicar la revista porque no le facilitó papel para hacer la revista. Pero el caso es que el último número de la revista aparece que está publicada bajo los auspicios del Ministerio de Instrucción Pública, con lo cual, bueno, pues parece que finalmente pudieron llegar a un acuerdo, ¿no? La revista deja de publicarse en el año 37 y finalmente se vuelve a publicar en el año 54. Comienza la segunda época de la revista. La Fora había llegado de su particular exilio mexicano en el año 47, protegido por Vallejo Nájera, y en el año 54 se publica el primer número de esta segunda época. Como veis, bueno, no sé si lo veis, porque yo no lo veo, la nómina de colaboradores ha cambiado, hay algunos que repiten, pero hay otros muchos que están exiliados, y de tal manera que ahora hay otros colaboradores y en el índice del primer número aparece el primer artículo, un artículo muy importante en su momento y que luego ha sido motivo de estudios diversos, que es el artículo de Bartolomé Llopis sobre la psicosis úrica, ¿no? Bueno, en esta segunda época, en el Congreso del 54, bueno, en el Congreso del 54 aparece, es decir, la revista vuelve a ser órgano de la AEN. En ese momento es Alberca el presidente de la AEN. Pero en aquella época existían ya otras revistas que también querían ser órgano de la AEN, ¿no?
como la revista las actas luso-españolas, la revista López Ibor y la revista Desarrollo. De tal manera que las tres revistas se van a turnar para publicar materiales de la asociación. Y por otro lado, la revista de neurobiología va a seguir siendo órgano de la AEN, pero también va a ser órgano de otras asociaciones. De la Sociedad Española de Neurología, que se funda en el 49 y que es el antecedente, o sea, y que tiene su antecedente en esta revista, en esta sociedad madrileña que había fundado Sacristán, y es órgano también de la Sociedad de Neuropsiquiatría Infantil que se funda en el año 52. Es decir, en esta época, en los años 50, la AEN va a tener tres órganos de expresión diferentes que se van a turnar y a su vez los archivos de neurobiología va a ser órgano de tres sociedades diferentes, ¿no? En esta fotografía, donde vemos a nuestro compañero Mariano Hernández con Castilla del Pino y con Diego Gutiérrez. Diego Gutiérrez fue colaborador de la Fora. La Fora ya estaba muy mayor y realmente fue el artífice de los últimos números en vida de la Fora, de los últimos números de la revista. Después ya, en los años 70, desaparece toda alusión a la AEN. Diego Gutiérrez va a seguir siendo el redactor jefe y en el año 77 aparece
Bien, creo que tenemos que remontarnos al Congreso de Málaga para ver el origen tanto de la revista y sobre todo, evidentemente, de la Asociación Española en Psiquiatría que tenemos ahora, profesionales de la salud mental. Bien, la primera cuestión a plantearse, que yo creo que ya ha estado en los compañeros, bueno, obviamente supongo que habéis comprobado de qué manera hemos pensado la mesa, que es hemos pensado esta mesa con unos antecedentes de la historia y de las revistas para llegar ya al momento en que podemos plantearnos que se está configurando la asociación y la revista que tenemos ahora. Bien, ¿por qué, digamos, se plantea la necesidad de unos medios de difusión como puede ser una revista u otro tipo de documento? Yo creo que todos los movimientos, es decir, todos los movimientos sociales sienten la necesidad por dos cuestiones fundamentales, una para poder tener presencia en la sociedad y la otra para poder desarrollar un proyecto técnico. Entonces, esto es lo que le sucede ya desde digamos, el Congreso de Málaga al movimiento de profesionales de la salud mental que se está agrupando, digamos, gracias, digamos, a las protestas y denuncias ante una situación miserable en que vive la salud mental y la psiquiatría en España y que van a confluir en los congresos de la AEN y concretamente se va a constituir en Málaga lo que se llamó la coordinadora de psiquiatría. Entonces, bien, digamos que este va a ser el origen, digamos, de la coordinadora y también de una serie de publicaciones. Porque obviamente estamos hablando de la revista, una revista ya estructurada como tal, pero previamente en esa coordinadora empiezan a aparecer una serie de, en aquella época le llamarían panfletos, una serie de documentos a ciclostil, digamos, que permiten realmente ir elaborando, digamos, un proyecto asistencial. Es decir, lo que yo creo que se produjo en España durante los años 70, durante el tardofranquismo y los primeros años de la transformación, fue la posibilidad de la creación de una masa crítica de profesionales de salud mental y esto realmente es lo que permitió posteriormente establecer una estrategia y establecer unos principios que van a dar lugar a lo que después se llama la reforma psiquiátrica. Es decir, esto yo creo que ha sido importante en casi todos los lugares donde se han hecho movimientos, es decir, que existiera esa masa crítica y esa masa crítica va a necesitar de una serie de documentos. Bien, ¿cuál era el ideario que se movía? Muy brevemente voy a antes de entrar a hablar de la revista, porque si no... Bien, pero creo que es necesario conocer esto. El ideario, muy rápidamente, supongo que todos vosotros lo conocéis, bueno, eran los movimientos que se estaban produciendo en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en aquellos momentos procesos de reforma. Tenían, digamos, dos principios fundamentales. Uno, es decir, cerrar los hospitales psiquiátricos o de perspectiva francófona, modificarlos, convertirlos en elementos terapéuticos. Eso después yo creo que fue un fracaso, pero da igual. Y crear recursos alternativos para suprimir, digamos, textamente. El contexto teórico es, digamos, heterogéneo y digamos que podía tener un elemento común, igual que el elemento común de los otros movimientos diversos era cerrar hospitales psiquiátricos, crear recursos en la comunidad. Había en España, yo creo, un marco común que era salubrista y institucional, asambleario y autogestionario. Es importante porque era la manera de organizarse y va a ser uno de los primeros debates que va a tener después. ¿Y cuál es el debate que se está planteando en el país, en realidad, y por tanto dentro de la coordinadora? ¿Qué es la salud mental? ¿Qué tipo de sanidad vamos a querer? ¿Qué sociedad, en definitiva, se va a establecer? Bien, muy rápidamente voy a dejar ahí porque si no probablemente al final voy a tener poco tiempo, pero rescataré de los tiempos en que estamos hablando, de los años 70, es decir, algunos aspectos. Bueno, del aspecto social, probablemente lo más reseñable es que se murió Franco, que en el 75 previamente ajustició y asesinó a una serie de gente y juzgó a un movimiento tal, que es lo que está ahí arriba, y después se aprueba la Constitución. Bien, a nivel psiquiátrico podríamos decir que lo importante que está ahí resaltado en otro color es la coordinadora y en el 77, que vamos a hablar ahora, es
que la coordinadora de psiquiatría gana unas elecciones de la Asociación Española, de la que han descrito Rafa y que ha descrito tal, y bueno, y toma, digamos, es la palabra, toma las riendas de la Junta Directiva. Bien, hay otra serie de momentos del transformación importantes, pero que no voy a... Y en el 81 se crea, sale la revista. ¿Por cómo sale la revista? Bien, quizá yo creo que es importante, aunque me coma un poco de tiempo del desarrollo, es decir, ¿cuál es el primer debate importante que hay en la propia constitución de la asociación? El primer debate, porque se va a ir reproduciendo posteriormente, el primer debate importante es ¿por qué había que tomar la EN? ¿Cuáles eran las posturas frente a la EN? Había dos posturas. Había una postura que pensaba que sin renunciar a los principios de la coordinadora había que institucionalizar de alguna una asociación, institucionalizarla para tener una presencia pública y poder, por tanto, intervenir y quitarle de alguna manera estar en el imaginario social y quitarle la prerrogativa exclusiva de esa situación a la psiquiatría hegemónica heredera del franquismo y, bueno, todavía absolutamente franquista. Bien, y por otro lado, porque era preciso una herramienta para poder crear las bases técnicas y políticas para la construcción de una nueva base, donde realmente cristalizaran esa masa crítica de la que hablaba antes. Bien, no voy a entrar, quiero decir, yo creo que aquí ha habido siempre, pero no tengo el tiempo, pero ha habido algún tipo de denuncias un poco sobre la situación política, sobre cómo influyeron los partidos políticos en aquella época. Yo puedo decir, yo he estado presente en toda esa década y yo creo que en la coordinadora realmente había partidos políticos y los más importantes que obviamente todos sabemos cuáles éramos, el Partido Comunista, el Partido Socialista no existía entonces, movimientos asamblearios importantes, entre los cuales yo, por ejemplo, me encontraba, y digamos que no tuvieron la importancia que se le está dando. Eso lo tuvo después. Que realmente la coordinadora era por eso ponía antes, un movimiento autogestionario que fue gestionando sus cosas a través de los conflictos, a través de crear, a través de beber también, por supuesto, de lo que estaba pasando fuera de España, pero no podríamos decir que hubo, digamos, eso pasó después, bastante después, pero no entonces. Bien, rápidamente, ¿qué pasa desde la toma de la... Lo que yo creo que sucede, y es muy importante, es que hasta los 80, que es cuando se va a crear la Dirección de Publicaciones, hay una gran presencia pública. Hay una gran presencia pública que da... la asociación interviene a través, y entonces algo que nos recuerda un poco movimientos de la época republicana y prerepublicana, de la Mancomunitat Catalana, por ejemplo, de las misiones. Es decir, empieza a haber actividades de cine, actividades de teatro, actividades de denuncia, actividades en la televisión. Es decir, nosotros éramos conscientes de que teníamos que tener una presencia en la sociedad si queríamos tener una cierta influencia. Y eso sí, como también es verdad que era una época donde aquellas cosas eran más posibles, porque realmente se estaba construyendo una nueva sociedad y había que ver cómo. Con esto voy a acabar antes de entrar en cómo se crea la revista, para daros cuenta de que a este punto esa masa crítica había conseguido construir un discurso. Tenemos que se publica, y es una de las primeras publicaciones, obviamente, antes de la revista, en un boletín que se saca con unos cuantos ejemplares de distribución exclusivamente para los socios, unos puntos mínimos. Esos puntos no va a dar tiempo por antes de leerlo, pero hay que tener en cuenta que aparecen además en El País, que es decir, firmados por el presidente de la asociación y firmados por el que entonces llevaba la comisión de asistencia. Entonces, estos puntos, si luego leéis las decisiones del Consejo, de que se hacen en un consejo que se crea en el 85 para establecer puntos ya en el Ministerio, y luego leéis el artículo 20 de la Ley General de Sanidad, dais cuenta que estaban ya presentes ahí, pero mucho más, porque iban mucho más lejos, lógicamente, que lo que va a ir después. Pero eso quiere decir, ¿cuál era la intención? Tener una presencia ahí en la opinión pública
y al mismo tiempo de ir construyendo una teoría y una estrategia fundamentalmente. Bien, ¿qué pasa en el Congreso del 80? El Congreso del 80 es la consolidación de la asociación. Es decir, todo esto que hemos estado hablando antes cristaliza en un congreso en Madrid, donde realmente, y vamos a pasar porque creo me van a llamar la atención pronto, realmente hasta qué punto es importante ese congreso. Ten en cuenta que llevábamos 3 años funcionando con la asociación. En ese congreso hay 700 inscritos, lo inaugura el presidente de Madrid, entonces Tierno Galván, está presente el director bueno, el presidente, eran presidentes del Colegio de Médicos, el secretario del Colegio de Médicos, es decir, una serie de autoridades, aparte de las personas, y ese de Barbas, y eso es Valentín y ese soy yo. Entonces, bueno, porque yo era el presidente, entonces no quisimos llamarnos presidentes, luego ya sí fueron. El presidente del Congreso se llamaba coordinador, pero no se llamaba presidente, eso fue ya inmediatamente después. Teníamos todavía una herencia de la coordinadora, digamos, que era importante. Bueno, ahí intervinieron personas como en conferencias, bueno, pues entre ellos Gustavo Bueno, no, perdón, aquí no está lo de las conferencias, pero esto... Celia, como veis, García Calvo, Celia Morós, Jacobo Muñoz, José Nieto, pues se puso una película. Ah, bueno, esta es la otra historia. Se prohibieron los acompañantes, que entonces eran típicos de los congresos, probablemente también lo es en determinados congresos, y entonces se organizaron actividades de cine, de teatro, etc. Bueno, y conferencias de profesionales. Es decir, para dar esa diversidad. Claro, algo que importante, la revista, aquí la asociación lo que va a tomar es sus propias señas de identidad. O sea, se adquieren señas de identidad. ¿Por qué? Primero porque el programa del 77 implicaba abrir la asociación a todas las personas que fueran profesionales de la salud mental y aún profesionales simplemente interesados por la salud mental o que trabajaban. Por ejemplo, había abogados, había un filósofo, había personas que colaboraban con la asociación, pero que no eran profesionales de la salud mental. Bueno, aquí se plantea el primer debate dentro del Congreso y previamente de qué tipo de revista queremos. El tipo de revista en realidad se plantea, si realmente lo pensamos como un órgano digamos, que dependa de la Junta Directiva como un órgano simplemente de expresión de la Junta Directiva, o si le dotamos de una cierta autonomía mayor, la abrimos a las distintas corrientes de pensamiento y permitamos, obviamente, unas páginas de la asociación, pero al mismo tiempo una cierta libertad. Estábamos pensando también en que tenía que haber una cierta autonomía en la confección de la revista para que ella realmente pudiera dar cuenta no solamente de los, digamos, directrices de la EN. Bueno, realmente una de las cosas que pretendíamos con esto es no ceder el estatuto científico a las publicaciones. Es decir, desde un momento nuestra idea clara era confrontar con la psiquiatría oficial, tanto en sus publicaciones como en su gestión y en su presencia pública. En su presencia pública, porque había que cambiar también la imagen que tenía la psiquiatría a la población. Bien. La edición de la revista, y esto importa, y de la colección de libros se hace sin financiación farmacéutica, eso fue otro debate, con las cuotas de asociados y también cuidadosa con su formato y diseño para diferenciarla de las revistas biomédicas. Es decir, se pretende que sea una revista, es decir, con unas características que van más allá que de salud mental y va más allá del concepto biomédico. Solamente hay una etapa, es decir, hay una etapa en el 93 donde en esos 3 años se contacta con una editorial, Adán, y entonces incluye la publicidad. Eso, cualquiera que vea la revista, veréis de repente publicidad y os extrañaréis de encontrar. Lo que pasa es que termina, una vez terminada esa, vuelve con Fernando Colina,
Es decir, vuelve otra vez al formato anterior, más o menos modificado, y a la supresión de la publicidad. A ver. No. Quería ver, espera. Y eso es al final, me está dando. No. Y está al revés. Ya, se ha acabado. No, pero ha pasado algo, porque Sí. yo no. Se han ido los del control. Espera, ¿y esto dando marcha atrás tú quieres que Eso, va? ahora sí. Ahí, dale. Esto me lo descuentas, ¿no? Y te lo explico. No, ahora ya son 7. Venga. 7, venga. No, estaba aquí. Bueno, esto es para daros cuenta hasta qué punto nos interesaba la difusión fuera de la revista y los libros no se plantean como una historia exclusivamente para los socios. Es decir, que hasta entonces lo que se hacía es que las publicaciones eran simplemente, bueno, ediciones elementales que se distribuían en los congresos y luego se almacenaban en el lugar que fuera. Entonces, lo que se plantea desde el propio Congreso, desde la concepción de la nueva manera de entender las publicaciones, es que sean libros, ya que los tenemos que financiar para el Congreso, que se repartan en librerías y que se repartan y que sean una cierta fuente también de ganancias, y la revista igual. Nos encontramos con bastantes, no voy a detenerme, dificultades para meterlo, pero al final se consiguió y se consiguió en una buena distribuidora, que es la distribuidora del siglo XXI, y para eso tuvimos que hacer, evidentemente, intentos, a ver si no me pasa nada. Bueno, muy rápidamente, porque creo que tengo 5 minutos, ¿qué es lo que sucede desde el principio? ¿Qué es lo que voy a intentar, aparte de luego una serie de conclusiones y tal? ¿Qué es lo que se va a intentar hacer desde el equipo? El equipo se reunía una vez a la semana, continuamente el equipo más directo, es decir, había un consejo electoral y luego un equipo de trabajo creado que luego se perpetuó ese tipo de historia. Entonces, lo que se pretende desde el primer número, digamos, es por una parte defender un sistema público, un sistema diferente, un sistema comunitario, un sistema de salud mental, y por otro lado, de alguna manera, intervenir en un debate crítico y permitir que las distintas corrientes, siempre que estuvieran de alguna manera vinculadas a un proyecto de transformación de la asistencia de salud mental en el país, tuvieran lugar. Entonces, ahí, bueno, eso ya se dice desde el editorial número 0. Ahí, digamos, ese es el índice del primero, del número 0. Bueno, entonces, ¿qué vamos a pretender hacer? Y eso son las secciones. Vamos a pretender primero permitir el debate, ver el debate que está sucediendo en ese momento, unas editoriales que siempre van a dar cuenta de la situación y que generalmente van a ser críticas con las situaciones del gobierno, de los gobiernos autonómicos después y tal, porque al final, bueno, vamos a señalar alguna contradicción de estos gente que planteaba, que estaba metida en la psiquiatría. Había, aparte del debate, establecimos una hemeroteca que en realidad era recoger la historia. Es decir, me acuerdo de Antonio Rey, que hizo como 12 capítulos de historia, Rafa Huertas, Comelles, y los historiadores intervinieron, digamos, ahí. Después una crítica, bueno, lo típico, revistas, tal, las páginas de la asociación, donde se daba cuenta también, y se dio entrada a la plataforma de trabajadores de salud mental, que existía también y que existió durante poco tiempo, para que editara ahí, que generalmente eran auxiliares y enfermería, porque había pocos en la asociación. A ver, ya. Bueno, no quiero entretenerme más en esto, pues de alguna manera se intervino. Yo creo que fue una herramienta que permitió, digamos, intervenir bueno, en la construcción de un nuevo modelo que estaba propugnando la asociación. Y entonces yo lo que señalo, no voy a tener tiempo de explicarlo, son algunos hitos. Uno de ellos, evidentemente, es el artículo 20 de la Ley General de Sanidad. Todos estos hechos han tenido debates y artículos que podéis revisar
y editoriales que podéis revisar. Bueno, esto es lo que quería señalar simplemente para ver las contradicciones del momento. Yo sostengo que todo el proceso de reforma de este país y de la mayoría de los países se ha hecho a contrarreforma. Y que se ha hecho contrarreforma quiere decir que hasta en los mejores momentos, en las mejores intenciones de comunidades o del Estado, la política global no está a favor, no ha estado a favor. ¿Y por qué no ha estado a favor? Digamos, porque los criterios económicos en aquella época, después de la crisis del petróleo, en los años 76, y es el principio realmente de intentar recortar aquello que se llamaba estado del bienestar. Es intentar introducir ya una serie de medidas que realmente iban en contra, con lo cual los criterios de los ministerios económicos generalmente no nos favorecían en casi ninguna de las historias. La contradicción se ve ahí. En ese año, en 1981, este es el número 2 de la revista, cuando se acaba, en Bétera, que hay un conflicto en Bétera desde unos años atrás, se construye un muro. Se construye un muro con unas características terribles, alambrada, no sé cuántos metros, no sé cuántos gasto económico hacerlo, y lo construye un presidente de la Generalitat, que es del Partido Socialista. Digamos que mientras que en unos sitios, por ejemplo Asturias, se estaba diciendo hay que cerrar el hospital, en otros sitios a nivel nacional se decía hay que hacer una psiquiatría comunitaria, en otros lugares se hacían muros. Es decir, ese es el lugar, el momento en que estábamos metidos en este país. Se instala, bueno, pues voy a pasar más rápido, porque si quiero... Bueno, simplemente estos son, quiero decir, intentamos evidentemente ser críticos con la administración, apoyar las cosas que se nos quisieran apoyar, que había que apoyar, pero en otro. Bien, una cuestión es que desde el principio tuvimos interés de que hubiera personas que no eran de la asociación, que no eran profesionales y también que eran lo que hablamos de primera persona. Este es un artículo de Leopoldo María Panero, escrito en el número 3 en el año 1982, para dar cuenta de estas historias. Hicimos propuestas al Ministerio de Sanidad, es decir, que realmente, bueno, algunas se tuvieron en cuenta, otras no, evidentemente separar la neurología de la psiquiatría y atención mayor a la psiquiatría infantil. Esto, en la Ley General de Sanidad, simplemente decir una cosa que se dice en los artículos que publicamos, en los editoriales, que explica lo que decía antes, es que el gobierno no se creía el modelo de la ley. Es decir, que no se creía precisamente, y esas fueron sus grandes contradicciones, es decir, porque no correspondía con sus principios económicos. Estamos hablando de los años 80. Bueno. El artículo 20, supongo que todos sabéis, es un artículo que responde realmente a los principios de la asociación. Y aquí, que voy acabando ya, aquí realmente se trata que sí hicimos análisis, y además hicimos análisis antes de terminar los años 80, de que estaba llegando una situación crítica, neoliberal, en la medida en que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los ministerios económicos, y ahí está el informe Abril que solicitó un gobierno de España, el gobierno en aquel momento socialista, a un hombre neoliberal que ya dice que hay que privatizar la sanidad directamente, vamos, sin ningún tipo de ambaje. No voy a entretenerme aquí, pero decir que con esto me parece que es la penúltima diapositiva. No me voy a referir a los años 80, pero sí decir que hay que tener en cuenta, en este cambio que se va a producir, que en los años 80 finales aparece el Prozac, es decir, los nuevos antidepresivos mucho más caros que van a revolucionar completamente la historia de la psiquiatría. Es decir, que va a barrerse completamente los principios más dinámicos y va a entrar la farmacología a saco. Y al mismo tiempo, obviamente, apoyada por las clasificaciones internacionales, el DSM-3R también es de esa época. Evidentemente hay unos cambios.
la caída del muro de Berlín, etcétera, en el mundo que se compaginan con esto. Bien, con esto ya acabo. Hay que decir que yo creo que se puede decir que toda esta etapa de los años 80, y sobre todo las primeras legislaciones de los años 80, es una etapa de consolidación. Es una etapa de consolidación de la revista, de presencia pública, de presencia internacional de la asociación y de la revista, evidentemente, y se comprueba de que realmente fue una herramienta imprescindible para intervenir realmente socialmente y para intentar cambiar el modelo de la psiquiatría de este país. Esto es la Carta de Cartagena, y ya me adelanto, salto evidentemente ya a los tiempos que tiene que contar Fernando, pero sí me parece importante que señala el cambio de un nuevo cambio en el planteamiento. Y con esto acabo, simplemente por poner una foto, si no, realmente me hubiera gustado poner más, pero el tiempo es el tiempo. Entonces, esto quería señalar la historia de los libros. Los libros se siguen haciendo, los libros se distribuyen y los libros ya han sustituido aquellos papeles que tenía la asociación antes. Y bueno, ahí veis a que voy a dejar ahora mismo el micrófono, que es Fernando Colina, que es el que a partir de 1993 toma el relevo de la... A ver, a mí. No, yo creo que él no tiene diapos. Bueno. Primera etapa. Muchísimas gracias, Manuel. Es que, aunque es verdad que me he revisado muchos números, ¿no? Y he visto muchos números antiguos, es verdad que, ¿no? Que me ha gustado mucho ver, bueno, cómo has hecho todo el recorrido. Es verdad que hay diferencias, pero sobre todo me han llamado la atención las similitudes, porque es que todavía hay muchas de lo que creasteis, ¿no? Que es esas, yo creo, perspectivas actuales que hemos retomado son de alguna manera ese debate. Las páginas de la asociación que durante unos años se han hecho, se solicitaron y se aprobaron, bueno, pues la última vez se están haciendo. Entonces, bueno, la verdad es que da gusto ver cómo, bueno, algunas cosas siguen, ¿no? Como esa crítica, ¿no? Somos una revista un poco fuera también a veces de esos repertorios y de esos índices de impacto en los que es verdad que nos cuesta mucho estar. Pero sí que nos mantenemos con esa, ¿no? Con esa visión crítica un poco contra esta psiquiatría más oficial, pues un poco anti, ¿no? Fármacos anti, bueno, ver ese discurso crítico que yo creo que sigue manteniéndose mucho en la revista y bueno, yo creo que eso es importante porque, ¿no? Mantenemos de alguna manera esa misma identidad de los años 80. Entonces eso, bueno, luego para el debate más cosas, pero que me surgía un poquito decirlo. Y con esto damos paso a Fernando Colina, que por supuesto tampoco hace falta presentación, pero porque está aquí, pues eso, ya ha dicho Manuel, porque ha sido director de publicaciones en dos periodos diferentes, entre el 93 y el año 2000, y luego lo retomó en el año 2006-2010, si es así correcto. Es socio, yo creo que tú te llevas el top, porque he estado revisando, y si no, no se equivocan nuestros archivos, eres socio desde el enero del 70. O sea que son más de 50, casi 55 años, ¿no? Aquí como socio al pie del cañón. No voy a deciros tampoco todo lo que ha escrito. Es que le pedí a Teresa, ¿no? Que me dijera un poquito vuestras, porque me llamaba la atención. Digo, pero a ver, ¿desde cuándo son socios? Y la verdad es que es una pasada. Bueno, se ha escrito un montón de cosas. Uno de los, bueno, lo último, ¿no? Que además está referido, tenemos una reseñita en la revista Última, La belleza de los locos, Huecos y recovecos. Bueno, no vamos a hablar de toda la bibliografía que tiene. Es, ¿no? Pues psiquiatra emérito del Hospital Universitario del Río Ortega, donde, bueno, ahí sigue vinculado, ¿no? Y con esto te doy paso, Fernando. No sé si sí, suena. Pues muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Yo no traigo diapositivas, no porque sea muy vago, sino porque en aquella época no había diapositivas. Yo me hice cargo de la revista en el año 1993. Tengo hasta el año 2000 en una primera fase, o sea, son 7 años inicialmente. Casi 8 por el juego que había entre
entre los años. Yo entré en la revista por mandato de Manolo Desviat y en el año 81 en el Consejo de Redacción. Después, por mandato de Manolo Desviat, me hizo subdirector. Después, cuando Manolo Desviat fue presidente de la EN por primera vez en el Congreso de Sevilla, me ordenó que fuera el director de publicaciones. Hoy estoy aquí porque me ha ordenado que venga y me ha sentado en un rincón porque me han dicho que me siente aquí en este rincón. Como podéis ver, mi servidumbre hacia este hombre pues es llamativa. Bueno, os voy a contar un poco cómo era la vida, no voy a hacer historia, cómo era un poco la vida nuestra entonces en la construcción un poco de la revista. Los primeros años, estos primeros del año 93 al año 2000, pues fueron unos años como de entusiasmo, de ganas de trabajar y de mucho espíritu, mucha juventud y mucho compañerismo dentro de lo que era el comité de redacción de entonces, ¿no? Que era un comité localizado en Valladolid y construido con compañeros del propio hospital, ¿no? Estaban allí presentes Ramón Esteban, que es un psiquiatra muy delicado, iba a decir, muy erudito y muy cuidadoso y meticuloso en todos sus trabajos. Estaba José María Álvarez, que daba el tono psicoanalítico lacaniano al grupo y al mismo tiempo como gran conocedor de la historia clásica de la psiquiatría. Estaba Antonio Sáez, que bueno, es un psiquiatra que nunca ha ejercido de psiquiatra, siempre está en la administración y que después fue durante muchos años consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León de la comunidad. Y luego un poco al margen estaba Mauricio Jalón, vamos, al margen digo porque no era psiquiatra, porque es profesor de matemáticas y de historia de la ciencia, y que realmente, si hay que hacer justicia con él, pues es el inspirador de la revista durante el tiempo que estuvimos trabajando en Valladolid, el que realmente trabajaba y conocía el mundo editorial como editor que era de una colección de libros y que al mismo tiempo, como hombre de gran cultura, pues es el que nos permitió dar un salto también a la publicación de libros y hacer una serie de entrevistas que ahora comentaré, ¿no? Bueno, realmente fueron 28 libros, ¿no? Hacer 28 libros, decía Rafael, en un tono artesanal antiguo, pues también nosotros éramos muy artesanales y aunque contábamos con mucho dinero, como luego comentaré, pues bueno, teníamos una persona administrativa que nos ayudaba a la labor un poco de tamizar los artículos y hacer un poco lo que era el trabajo más costoso, si se quiere, desde el punto de vista burocrático. Pero publicar 28 textos de la revista, con todo el trabajo que lleva de selección y de corrección y de preparación para los editores, uno cada 3 meses, pues llegó un momento que agotó al comité de redacción y entonces pues presentamos nuestra renuncia justo en el momento que Mariano Hernández tenía el segundo periodo de su presidencia, ¿no? Después de nuestra dedicación y de nuestra ocupación, pues ocupó el puesto Antonio Díez Patricio, que es el que llevó la revista durante bastantes años después, posteriormente, ¿no? Nosotros recogimos la revista junto en ese momento en que Manolo comentaba que había dado un cambio y que se había hecho un formato muy biológico, ¿no? Muy de revista médica, con la empresa de Arán, con un formato muy distinto, con anuncios y, en fin, perdiendo un poco la perspectiva un poco inicial que había sido la que había elegido Manolo Desviat inicialmente, ¿no? Entonces lo que hicimos fue volver otra vez al mismo tamaño, cambiar un poco la presencia y la fisonomía de la revista, pero en definitiva su presencia era parecida, era la misma, ¿no? La intención que teníamos era hacer una revista cultural, una revista de ciencias humanas. Es decir, lo que queríamos era precisamente quitar toda esa parte de la revista que, aun siendo una revista de profesionales de la salud mental, pero que no estuviera muy condicionada por todos los aspectos biológicos o cientificistas, si queréis, de la propuesta. Quizá nos pasamos un poco de rosca y nos pasamos demasiado al campo de la cultura, pero bueno, era lo que nos parecía que era lo que nos correspondía a nosotros hacer en ese trabajo y realmente lo que nos motivaba. Es decir, nuestra proximidad un poco a las ciencias humanas era lo que realmente nos
nos podría definir o nos definía en aquel momento el trabajo que estábamos haciendo, ¿no? Debo confesar que la revista tenía una apariencia como que era una revista científica y que utilizaba revisores y lectores y evaluadores externos, pero jamás lo hicimos, ¿no? Ni lo confesamos tampoco, lo confieso ahora. Hacíamos como que mandábamos los artículos a que fueran revisados y realmente no los revisaba nadie, los veníamos nosotros, salvo momentos excepcionales en los que realmente surgía algún tema que entre los 5 que estábamos allí ignorábamos cuál era su trascendencia y entonces, pues bueno, pedíamos consulta. No nos parecía, en aquella época no había un correo electrónico. Nos parecía que andar mandando artículos que siempre escaseaban para que los valorara otra persona y después nosotros tener que juzgar la valoración de esa valoración, pues nos parecía que era absurdo, que hacíamos la valoración nosotros directamente y se había acabado el asunto y nos habíamos ahorrado un trámite, y un trámite administrativo y un trámite muchas veces pues farragoso, ¿no? Lo cual no quiere decir que como esto muchas veces rechazando artículos que nos parecía que no tenían el nivel o la oportunidad que correspondía a la revista los rechazábamos, pues naturalmente no decíamos que los rechazábamos nosotros, ¿no? Sino que decíamos que los habían rechazado los lectores correspondientes, ¿no? Bueno, pequeñas trampas que permitían sobrevivir un poco y hacer más llevadero este trabajo de 20 y tantos números que ya os digo que habíamos hecho, ¿no? Si hay algo que probablemente para mí personalmente, ¿no? Puesto que esta presentación es una presentación personal, digamos que completó un poco mi interés por la revista, es porque acompañado de Mauricio Jalón, pues hicimos en todos los números aparecía una entrevista hecha con algunos de los intelectuales europeos más importantes de la época, ¿no? Mauricio se estudiaba la obra completa, como correspondía a su personalidad, de aquel autor que íbamos a entrevistar y yo pues me conformaba con 3 o 4 libros, pero 3 o 4 libros que me permitieron en el fondo, digamos que completar mi formación médica y mi formación psiquiátrica con un fondo de armario un poco más cultural, filosófico, sociológico, antropológico, y que me permitía un poco, bueno, pues manejarme con cierta soltura con algunos autores, cierta soltura, pero no mucha, no voy a exagerar. Pero bueno, sí que fue un momento muy interesante personalmente para mí, que nos parecía que además que dar cuenta de algunos de aquellos autores, porque bueno, en definitiva he apuntado aquí a algunos de los filósofos que entrevistamos, entre los que estéis a lo mejor más familiarizados con el campo filosófico, pues veréis un poco la relevancia de las personas. Entrevistamos a Bátimo, el filósofo italiano, a Gadamer, a Emilio Lledó, a Remo Baudet, a Sabater aquí. Entrevistamos, y no se nos olvidará nunca, una entrevista con un helenista francés importante, Jean-Pierre Bernard, que al mismo tiempo fue uno de los héroes de la resistencia francesa, una entrevista cuyo recuerdo en su domicilio siempre evocamos cada vez que nos juntamos Mauricio Jalón y yo. Y luego muchísimos historiadores, ¿no? Mauricio, lógicamente, como historiador, pues tendría un poco a encontrar y a buscar dentro de su campo pues personas importantes, ¿no? Pues citaría a Domínguez Ortiz, entre los españoles, a Jordi Vi, un medievalista muy importante, a Rivers, a Giovanni Levi, a Roger Chartier, a Michel Perrault, a Todorov, al antropólogo Goudy, a Jean Mallory, un gran explorador del mundo de los inuit y de la vida entre los esquimales. Bueno, pues eso en definitiva al mismo tiempo también completaba un poco que nuestro esfuerzo fuera excesivamente grande y que acabáramos agotados y decidiéramos ceder. No sé si el trabajo que hacíamos ideológicamente era importante, en definitiva la revista era el instrumento de la EN y nosotros pues, publicábamos todas las hojas naturalmente que correspondían a la asociación y dábamos cuenta pues, de los editoriales que generalmente eran un encargo propiamente del presidente o del director de más que tenía que ver más con la asociación que con la decisión nuestra como comité de redacción, ¿no? Bueno, en el año 2000 ya digo que en el segundo mandato de Mariano Hernández pues dijimos que bueno, que casi mejor ya lo dejábamos una vez que había una nueva reelección y que había un nuevo congreso y que pasábamos a descansar. No fue mucho tiempo porque después en el año 2000 pues apareció que habían nombrado presidente de la ENA, Alberto
Y entonces, bueno, pues Fernández Liria es un hombre muy insistente y no nos quedó más remedio que volver otra vez a hacer caso a Manolo Desviado también, ¿no? Entonces volvimos a coger otra vez la revista y duramos con ella 3 años, ¿no? Fueron 3 años un poco de mucho decaimiento, ¿no? No porque estuviera Alberto, sino porque nuestras fuerzas yo creo que las habíamos medido mal, ¿no? Y entonces ya resultaba muy costoso el hacerlo y no teníamos la energía que habíamos tenido al principio. Por otra parte, desapareció la financiación, que os voy a comentar rápidamente. Era mucho más difícil buscar el dinero que permitiera a la asociación el mantener la revista. Y luego, por otra parte, pues bueno, redujimos los 4 números a 2 anuales, bajo la excusa de que bueno, que no había artículos suficientes para publicarlo y que realmente el volumen que se publicaba, que era de 300 páginas, pues que hacía como 2 números de la revista, que eso sí que era cierto, ¿no? Todo lo que hacíamos, no todo era trampa, ¿no? Es decir, que daba cuenta realmente de una realidad existente, ¿no? Bueno, pues ahí estuvimos 3 años y esos 3 años, cuando concluyeron y concluyó también el mandato de Alberto Fernández Liria, pues dejamos paso al siguiente, que fue Antonio Díez Patricio, que fue Óscar Martínez Azurmendi, el que después, posteriormente, ya cogió la revista y permaneció durante bastantes años al frente de ella, ¿no? Creo que nosotros intentamos por todos los medios pues entrar en las bases de datos y todas estas cosas que se necesitan en la revista para que tenga un poco rango científico. En algunas conseguimos entrar y en otras fue imposible porque estaban bloqueadas por la psiquiatría biológica y la psiquiatría académica, y entonces era imposible entrar en ese territorio, ¿no? Sí que cambiamos algunas cosas formales que debía tener cualquier revista científica para entrar en las grandes bases de datos, pero bueno, tampoco trabajamos mucho en ese territorio. Yo creo que eso después, ya con Óscar posteriormente, pues mejoró mucho, ¿no? Y que se pudo introducir ya la revista y en más bases de datos y tener una presencia mucho más extensa, ¿no? En ese mismo tiempo, realmente no solo había que publicar los libros, sino que había que publicar las revistas, sino que había que publicar libros, ¿no? Y entonces, aparte de los cuadernos técnicos que se iban publicando periódicamente, algunos libros de estudio, bueno, no lo voy a relacionar, pero bueno, se publicó uno de Comelles precisamente en aquella época, pero digamos que nuestro trabajo fundamental fue poner en marcha la colección de historias que hay como Negra, que copiamos una edición de Adelphi de los italianos y que nos gustaba mucho, y bueno, le hicimos algún retoque en la portada y con eso tiramos adelante. Creo que esa publicación es otra publicación que nos ha resultado muy laboriosa, pero al mismo tiempo también muy satisfactoria, en el sentido de que me parece que salieron publicados pues algunos de los libros más importantes con que contaba la historia de la psiquiatría, empezando por el primero que teníamos siempre en fila, que era la Anatomía de la Melancolía, de Robert Barton, y que realmente eran 3 tomos, y son 3 tomos que es insufrible su traducción. Todos los traductores prácticamente murieron en la traducción de cada uno de los tomos, y entonces cada uno de los tomos tiene un traductor distinto. Entonces es curioso porque ninguno quería seguir, porque personalmente se consideraban impotentes de seguir trabajando de esa manera. Bueno, por eso están tan espaciados, ¿no? El primero sale muy pronto, luego el segundo aparece cuando consigue el traductor acabarlo, y después el tercero aparece también como muy perdido, ¿no? Pero bueno, al final se pueden juntar los 3 y realmente es una obra muy completa, que realmente al mismo tiempo ha sido la obra que más se ha reeditado y que más se ha vendido, ¿no? Porque yo creo que no hay departamento académico que no lo tenga metido que no lo haya comprado para su biblioteca, ¿no? Bueno, pues junto a eso yo creo que aparecieron como memorias muy importantes, el caso Wagner, que todavía está por ahí, de Robert Gau, las memorias de Schreber, que también está ahí en la mesa todavía presente. Pero junto a eso yo creo que algunos libros que pudieron aparecer como
que pasaron un poco más desapercibidos, pero que son muy importantes, ¿no? La tesis de Esquirol sobre las pasiones, que estaba ahí presente, el tratamiento moral de Laguerre, que nos parecía muy importante. El libro que también desapareció inmediatamente, que fue comprado por muchas cátedras, servicios de literatura y de historia de la literatura, que era el libro de Queneau sobre los locos literarios, todos los libros que se han publicado, nacidos de autores, digamos, enloquecidos durante el siglo XIX. Nos parecía muy importante las conversaciones en Túsculo de Cicerón, que Pinel dijo que era el primer libro de psiquiatría que se había escrito y que curiosamente no estaba traducido ni estaba editado al castellano. Justo cuando salió el de la EN, salió otra editorial traduciendo el libro, que tampoco era la de Gredos, que era la más característica y la que traducía más los libros clásicos, ¿no? Otro libro que le teníamos mucho cariño es el libro de la Enciclopedia de Diderot, sobre los términos que había acerca de la psiquiatría y de la locura. El libro sobre la triple vida de Ficino, que representaba como ningún otro lo que era la melancolía desde el punto de vista filosófico en el Renacimiento. El libro sobre John Donne de Biotánatos, ahora que se habla tanto de suicidio, pues que es un libro de referencia en cuanto que uno quiere aproximarse a todas esas formas de autoasesinato con que se pueda definir el suicidio, y en definitiva los 2 minutos con los que os digo la parte más vergonzosa del trabajo que hicimos. La parte vergonzosa de nuestro trabajo consistió que durante los 10 primeros años conseguimos recaudar la cifra de 63.000 euros anuales de parte de un laboratorio que era Bichan y después posteriormente GlaxoSmithKline. Me vais a decir que cómo conseguíamos esos 62.000 euros. Tened en cuenta que por ejemplo, en el año 2006, la revista tiene un presupuesto, no, la revista no, la Asociación Española recauda de cuotas 150.000 euros, ¿no? Y a esos 150.000 euros la ayuda a 63.000 euros que está dando el laboratorio. El laboratorio lo entrega y lo ingresa en una cuenta que tiene la EN en Valladolid, pero solo lo ingresa a través de una persona que en aquel momento era yo mismo, ¿no? ¿Cómo se consiguen esos 63.000 euros? Pues es una cuestión que a nosotros nos enorgullecía mucho, porque demostrábamos que manteniendo la libertad de edición y la libertad de selección de todos los textos, realmente nos salía gratis encima. Y engañábamos a un laboratorio que nos daba el dinero a cambio de que nosotros hacíamos lo que nos daba la gana. Cuando pasaron unos años vimos que los engañados hemos sido nosotros, ¿no? Y que realmente entrábamos dentro de la gran maniobra del marketing de la industria farmacéutica, y que realmente pues hemos sido un instrumento de ellos beneficiados, en este caso no con un congreso directamente, sino con unas publicaciones, bueno, que lo hace un poco más llevadero, pero en definitiva pues es un engranaje más en el que hemos participado en contra, digamos, de la orientación más humanista, y realmente pues potenciando lo que la industria farmacéutica potencia, que en definitiva es la corriente más biológica y más positivista, más cientificista de la orientación psiquiátrica. Y con esto, que se está poniendo muy nerviosa la presidenta, pues doy por concluida mi aportación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Manolo. Perdón, voy a decir Manolo, ¿sabes? Muchas gracias, Fernando. Disculpa. Podéis subir, ya Manolo, ya subir, bueno, para que subierais aquí. Ponte.
hemos ido recogiendo, recuperando estas cosas que vosotros, ¿no? A lo largo de este tiempo habéis ido creando. A mí pues me enorgullece una parte en lo que ahora me está tocando hacer. Y bueno, quería daros las gracias muy especialmente, ¿no? A los 4. A mí se me ocurren muchas cosas de las cosas que habéis ido tocando, pero bueno, como ya he ido diciendo un poquito cuando habéis acabado, si queréis damos pues paso un poquito a preguntas, que seguro que hay alguien que se anima, y si no, pues podemos incluso debatir entre nosotros. No sé si hay alguna mano por ahí. Sí, yo creo, Ana, has cogido el micro por ahí, ¿no? Yo, bueno, si queréis vuelvo a una de las preguntas, por ejemplo, tuyas que has hecho, ¿no? Que al final, ¿por qué el Estado no ha tenido interés a veces, ¿no? en promover, ¿no? Se me ocurre más con todas las reflexiones que hemos ido haciendo, muchas veces como vamos en contra, ¿no? De esa psiquiatría, y seguimos ahí, ¿no? Seguimos como una psiquiatría crítica, ¿no? Entonces no sé si eso sugiere alguna cosa, ¿no? Alguna pregunta. Si vosotros mismos podéis contestar a eso, podréis intervenir o... Yo quisiera puntualizar una cosa que es tremendamente importante. Yo recomiendo que los que estéis en la sala miréis la Ley General de Sanidad del 86. Solo hay 2 artículos sobre psiquiatría. Uno avala las unidades psiquiátricas en los hospitales generales, que es la primera de las 2, y la segunda hace una concesión a la progresía. Y eso es interesante que se tenga en cuenta. Es decir, ¿por qué razón en una ley extensa la salud mental o la psiquiatría queda reducida a 2 artículos y además contradictorios? El uno para la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, el segundo para la Asociación Española de Neuropsiquiatría. Y este dualismo se tiene que tener en cuenta. Bueno, no sé si hay alguien que quiere contestar un poco o ahondar. Mira, yo creo que no estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que el problema de la ley, para mí, donde entra en contradicción con el artículo 20, es en sus insuficiencias. Quiere decir que la ley lo que pasa es que deja agujeros que van a permitir la privatización, y lo hace de una manera consciente. Hay que tener en cuenta que la ley llega después de 13 borradores, y que los borradores cada vez van siendo, digamos, más moderados, más acordes con lo que está pasando en el mundo, con Reagan, la tasa de todo esto, ¿no? Entonces, pero sin embargo, hay que decir que, bueno, y por ejemplo, una cosa fundamental para la salud mental es que no se crea un plan de salud nacional, que estaba contemplado en la ley, nunca, donde habría entrado alguna manera un plan de salud mental, y por otro lado no se crean nunca los consejos de área, donde se entraba la participación. Si tú le quitas la participación, le quitas la planificación y permites que cada comunidad haga lo que les salga de las narices, realmente ahí es donde tienes un problema para la sanidad general y mucho más. Y además permite mantener muchas comunidades con una dualidad durante mucho tiempo, con unas transferencias muy lentas, etc. Entonces, eso es para mí el problema. ¿Y por qué? Yo creo que simplemente la concesión está, a la progresía que tú dices está en el prólogo, está en la declaración de intenciones, que probablemente era verdad en esa declaración de intenciones, está en que se cambia el sistema por servicio nacional por sistema. No va a ser un servicio, es decir, no va a ser una historieta, va a ser un sistema, y eso es importante. Y entonces ahí es donde yo creo que está. Sin embargo, lo que tú planteas, para no extenderme más, lo que tú planteas de esa la progresía, yo creo que el artículo 20 contempla exactamente las cuestiones que en ese momento está planteando la Asociación Española, digamos, planteaba la coordinadora y plantean. ¿Por qué? Porque en aquel momento sí se planteaba desde la progresía la creación de unidades en hospitales generales como y cierre. Lo que pasa es que se planteaba otro tipo de unidades. Y una creencia en la que yo tenía, me cayó absolutamente, que ha sido falsa en 2 cuestiones, y ha sido una utopía pensar que la entrada de la salud mental comunitaria en las redes comunitarias en el Hospital General, de entrar los equipos, iba a modificar
iba a humanizar los hospitales. Y ha pasado al revés generalmente, no digo siempre ni en todos los sitios, porque en todos sitios tampoco había redes suficientemente grandes. Entonces, eso lo me parece. Y la otra historia que no he contado, y que es un término que es importante, es que todo el proceso se hace con un pacto y que igual que se pacta la permanencia de la justicia y tal, en todo el país y en el gobierno siguen existiendo figuras heredadas del franquismo con muchísimo poder. Muchísimo poder. Y de hecho son los que están en cátedras, los que están en los hospitales generales, los que están con los que tiene que convivir ese movimiento que tal continuamente. Entonces, que si esas son las contradicciones de la ley, ¿me entiendes? Y después, claro, después entra la derecha y ya la hemos jodido del todo, pero bueno. Es que además creo que hubo un error. A ver, tampoco quiero que se convierta esto en un diálogo entre Manolo y yo, pero hay otro error que es que en el fondo la ley, el artículo 20 y el 21, dan la hegemonía a quienes controlan la formación, que son las universidades. Y claro, las universidades es el deep state, que ahora está muy de moda, en donde hay una continuidad muy clara a través de hijos, nietos, primos, sobrinos y gente afín, en la ocupación de las posiciones estratégicas de las universidades. Fijaros que yo he insistido mucho al principio en que en el retardo en montar una estructura formativa potente en España. Yo fui de los primeros MIR que hubo en España. Era un MIR con un contrato de becario que no aparece en mi historial laboral porque habían hecho la jerarquización de San Pau y yo fui de los pre-MIR, por decirlo de alguna manera. Pero cuando se monta el sistema MIR, claro, el sistema MIR lo monta el Instituto, bueno, el INSALUD, de hecho, entonces ando en el Instituto Nacional de Previsión, pero lo monta con una cierta hostilidad en relación con el dispositivo universitario, que esto se ha comentado mucho ahora. Es decir, nunca ha habido un acuerdo muy absoluto entre el modelo MIR y las universidades. Y claro, la ley también hace una concesión en ese sentido. Y una cosa, hubo un añadido más historiográfico. El DSM-3 lo traduce gente del Clínico de Barcelona y gente del sector del Instituto Mental de la Santa Creu que no se apuntaron al modelo CRUSA. O sea, si miráis los traductores de la primera edición, es absolutamente interesante. Si buscáis un manual del año 80 que está en catalán, que es el único manual de psiquiatría que hay en catalán y que es el último manual que se hace antes del DSM-3, es interesante porque el manual lo hizo Delfí Abella y esta dualidad y esta tensión entre las dos dimensiones ya está presente. Yo participé en el artículo sobre asistencia psiquiátrica y Abella me lo censuró. Lo hicimos Abella, Linares y yo. Yo venía de París y entonces la versión final del texto no era exactamente lo que se había planteado, porque entonces ya había cosas que ya no eran muy aceptables. Y estoy hablando del año 78-80. Claro, esto después se traduce en la ley. Y se traduce en quién controla el dispositivo de formación. Y entonces aún puedes añadir más. El primer servicio de psiquiatría en un hospital del seguro en Cataluña fue el de Bellvitge en 1973, que el montó Vallejo. Sí, Rafael. Bueno, quería preguntar a los directores de la revista de la AEN. Claro, el director de la revista de la AEN es el vocal de publicaciones de la Junta. Y, como tú has dicho, bueno, la Junta tiene, el vocal de publicaciones tiene la confianza de la Junta y tiene una independencia a la hora de plantear esto. Entonces, la cuestión es cuando cambian las juntas y, consecuentemente, los directores, sí, es verdad que la AEN tiene una serie de, pues, en fin, de signos de identidad, etcétera, que se mantienen, pero si a lo largo del tiempo creéis que se puede identificar cambios en la línea editorial dependiendo de, bueno, del responsable de cada momento, ¿no? Y qué tipo de cambios, si es que lo habéis pensado, lo habéis reflexionado, se han podido llegar a producir. Y a Fernando le quería preguntar en relación a la, bueno, esto también, pero en relación a la serie negra, si podías comentar un poco el proceso de selección, es decir, de los títulos, ¿no? Porque son muchos títulos
Algunos son, bueno, clásicos conocidos, pero hay otros que son, bueno, que son joyas bibliográficas a veces inencontrables. Entonces, ¿cómo llegabais a elegir los distintos títulos? ¿Cómo era el proceso? Esto yo lo primero, con respecto a la línea editorial, yo creo que hay mucha diferencia, ¿no? Son matices a lo mejor que dentro de una misma corriente, pero dentro de esa corriente pues puede estar inclinados más por unos conocimientos que por otros. Entonces yo creo que no, ni Díez Patricio trabajaba como trabajábamos nosotros, ni Tiburcio Angosto trabajaba como trabajábamos nosotros, ni Óscar, que está por ahí creo, pues trabaja como trabajábamos nosotros. No es que uno trabaje mejor o peor, pero yo creo que hay una corriente que, bueno, pues define los gustos y un poco al margen yo creo que la propia asociación que confía en ti te ha encomendado las publicaciones y tú te lo tienes que entender. Te lo tienes que entender de tu manera, ¿no? Si alguna vez no están de acuerdo, pues a nosotros nos han echado muchas veces broncas y teníamos que engañar a lectores y teníamos que engañar también a la propia asociación, ¿no? Pero yo creo que hay un momento, solamente un momento que yo lo he señalado antes, que es, ¿por qué lo saco a reducir? Probablemente hay otro tipo de debate no tendría sentido, como tú dices, están debates de distintas orientaciones dentro de una historia común. Pero hay un momento, y ese momento, porque se ha reproducido después dentro de la asociación, es la historia, digamos, de la propaganda dentro de las páginas de la asociación. Es decir, la historia de la introducción, digamos, de fármacos dentro, y eso fue un debate, o sea, es decir, a lo que nos opusimos tajantemente los primeros de tal, porque sí hubo ese debate, obviamente, igual que otros que, bueno, tienen sentido. Y lo digo porque realmente como ese es un debate que se sigue produciendo. O sea, es un debate que está latente. O sea, es decir, que yo me lo he escuchado en sitios y documental y que todavía existe. Con lo cual, por eso quiero decir que sí hubo un momento que no, probablemente no implicó un cambio, digamos, en la ideología, en los planteamientos. Bueno, pero yo no lo había consultado hasta hace poco y abrir la revista y encontrarme de repente una página entera de un de Prozac o lo que sea en aquel momento, te da una así, ¿no? En el este. Pero ese es el otro, yo creo que respondía. Fíjate, yo creo que los cambios responden más a los momentos históricos. Es decir, que la asociación ha ido cambiando necesariamente según ha ido cambiando contra quién se tenía que pegar en ese momento de la organización o quién tendría que apoyar. Y entonces yo creo que ahí, y ahí quiero señalar otras cosas que antes no he podido decir por las urgencias de los tiempos que yo quiero contar y tal. Es que cuando hemos pensado esta mesa, evidentemente vimos que nos faltaba gente, pero es que no había el tiempo posible para hacerlo. Nos faltaba gente, que si hay directores posteriores, aún están aquí, que tendrían que haber estado y tendrían que haber opinado hasta aquí. Ahora, por eso realmente yo creo que lo que planteábamos es establecer lo que había sido la consolidación de unas líneas en este y cuáles eran sus antecedentes históricos. Es decir, pero no cerrar la historia de lo que ha supuesto, porque obviamente pues, hay directores y equipos y por supuesto tampoco ha habido tiempo de señalarlos las personas que han estado trabajando y que son responsables tanto como o más que los directores que hemos sido. Yo quisiera al comentar una cosa antes de lo que ha explicado Fernando. A ver, como yo desde el año 80 ejercía muy colateralmente ya de psiquiatra, pero sobre todo estaba en un departamento universitario, hay que decir que la revista, vista hoy con 44 años de perspectiva, es impresionante, sobre todo si se compara en el contexto de la producción de revistas culturales de los años 80, 90, incluso 2000. Primera, es una revista interdisciplinaria en el mejor sentido de la palabra. Ha publicado, hay una perspectiva amplísima de gente que escribe. El nivel científico de la revista es espectacular. El nivel como fuente histórica de la revista es espectacular. O sea, hay un montón de entrevistas, no solo de los que comentabas tú, Fernando. Hay entrevistas con Pérez Villamil, con Tosquelles y con toda la antigua generación, que en estos momentos es casi lo único que hay encontrable desde este punto de vista.
Entonces yo creo que, y bueno, y la colección de libros, me decía Rafa Huertas, es el equivalente de la Bernat Meche con la traducción de textos clásicos en Cataluña, es lo mismo. La colección de traducciones castellanas que hicisteis de una serie de clásicos de la psiquiatría es impresionante. Yo no voy a preguntar el costo. No sé si la pregunta, sí, yo creo que Rafa Sí, había lo preguntado de- también lo de los títulos, cómo habíais elegido, yo creo, Sí, ¿no? bueno, pues la parte más de psiquiatría eran pues una media docena de libros o un poco más que teníamos seleccionados de lo que eran los clásicos de la psiquiatría. Esos, digamos, que eran como obligatorios. El caso Rebe, Wagner, Kraepelin, en el libro que escribe. Luego teníamos dos pensados, pero que nos los pisaron justo en ese momento la editorial de Teria Castella. Y apareció porque teníamos pensado en la psicopatología de Kurt Schneider y sobre todo el delirio sensitivo de Kremer, que es que le teníamos ya en la mano. Y teníamos un gran interés en publicar ese libro porque nos sigue pareciendo capital en lo que es la clínica psiquiátrica actual incluso, ¿no? Entonces eso nos los quitaron de las manos y lo publicaron antes que nosotros. El resto de los textos, pues muchos vienen de la inspiración también de José María como gran conocedor de los clásicos y el resto son todas obras de Mauricio Jalón. O sea, los grandes textos de la cultura como Ficino y todos estos autores son autores elegidos y seleccionados por Mauricio y que muchas veces los imponía como libros a publicar, muchas veces en contra de nuestro criterio que desconocíamos el alcance que podían tener esos libros, ¿no? Por incultura y por falta de formación, ¿no? La psiquiatría de la continuidad de la colección de clásicos. No da igual. Digo que continuasteis, que teníais un antecedente que es la colección de clásicos, que vosotros trabajasteis mucho en ella, Sí. que estabas tú también, Castilla y un grupo de gente Sí. que era paralela. Estaban los alienistas del Pisuerga, la colección de alienistas del Pisuerga, pero esa es muy psiquiátrica. Sí. Y la nuestra quería ser un poco menos psiquiátrica y más cultural, ¿no? Aún manteniendo los textos antiguos. Nos parecía importante que el Rever tenía que ser nuestro y que el caso Wagner tenía que ser nuestro como fuera. Y entonces, como las traducciones eran muy costosas, muy difíciles, nosotros contábamos con mucho dinero y teníamos contratado a Juan José del Solar, que es Premio Nacional de traducción, pues entonces ahí trabajamos con una ventaja terrible, ¿no? Ten en cuenta que con el dinero que había, daba dinero para la revista, para los libros, e incluso había un sobrante para la asociación. Sí. Entonces, Sí, yo por eso antes, en esa vida era una vidorra, en cierto modo, ¿no? sí, yo por eso antes os daba las gracias. Es verdad que, bueno, pues es verdad, porque a pesar de esos contras, ¿no? Pues es verdad que tenemos una colección que es muy, muy importante, ¿no? Y que bueno, que va a estar ahí, ¿no? O sea, que va a seguir ahí. Ahora es verdad que la continuidad que hemos hablado alguna vez, pues es complicada por los dineros, ¿no? Pero bueno, está ahí, ¿no? Eso, todavía tenemos un libro ¿no? Para salir. O sea, que bueno, todavía no le hemos dado un cierre del todo. Y luego, aprovechando un poco lo que decías, Manuel, es verdad que esta mesa nos costó mucho elegir los ponentes, porque es verdad que podía haber pues más, ¿no? La de mañana, es verdad que es, bueno, pues una continuidad. Bueno, como querían, yo creo que queríamos ir más o menos cerrando, porque, bueno, llevamos un poquito de retraso, aunque vosotros os habéis portado fenomenal, la verdad, de los cuatro, pero bueno, veníamos con el tiempo ya un poco retrasado. Daros muchas las gracias a los que no habéis podido estar o bueno, o tenéis otro lugar mañana, a los que no, bueno, teníamos que hacer una selección y siempre es así. Y luego quería también agradecer pues, nuevamente al comité organizador y a Ana, pero también a dos personas que no están aquí, pero que son un poco responsables de que esta mesa haya conseguido el lugar y mañana, que son María Fuster, y todo lo que es la Junta, que se ha empeñado un poco en que ¿no? esta mesa saliera adelante, y Ana Consiglieri como miembro ¿no? de ahí, la señora del centenario, para que esta mesa de revistas pues, tuviera un poquito de vinculación con lo que es nuestra historia, porque lo hemos visto y lo habéis reflejado fenomenal, ¿no? La historia de la revista es mucho nuestra historia de los 100 años. Muchísimas gracias, porque un viernes por la tarde tiene mucho mérito que esté así la sala.